Bien, bien, gracias a Dios. Carolina, antes de la pausa, yo les decía a la gente que la tragedia del Jet Set ha dejado 136 niños huérfanos o de uno de los progenitores y 19 de esos 136 niños perdieron a sus dos padres. Entonces, ya aquí hemos abordado la situación del Jet Set, el impacto social y las implicaciones que tiene. Y ahora es peor por el nivel de agravantes que representa que 19 niños pierdan a su papá y a su mamá y que 136 pues también se vean afectados porque perdieron a uno de los dos padres. Porque ya tú vas a tener 136 niños que van a ser huérfanos, ya sea de padre o de madre, o como tú bien especificas, 19 de ellos que han perdido su padre, su padre y su madre. Estos menores, si para uno, que ya es un mayor, que es una persona una adulta, perder un padre y una madre, muchas veces se nos hace un poco difícil aceptar la pérdida. Imagínate para un niño. Estos niños cambian su rutina completamente. El tema de la tutela del menor, quién se va a quedar con la tutela del menor, entonces tendría que convocarse lo que se llama un consejo de familia para saber a quién se le va a dar la tutela y la custodia legal de estos niños, pero sobre todo el impacto psicológico, porque es un cambio completo de vida. O sea, ya no van a tener su papá, no van a tener su mamá o no van a tenerlos a ambos. Y este impacto psicológico de ya no tengo a papá y a mamá, ya no voy a tener no voy a tener la confianza, no voy a tener el amor de un padre, el amor de una madre, va a ser muy difícil el abordaje psicológico de estos niños, sobre todo por cómo fue el evento de cómo perdieron a sus progenitores. Entonces, los psicólogos que trabajan infantos juveniles, de por sí los psicólogos tenemos mucho trabajo, ya los psicólogos y los psiquiatras no damos abasto con esta situación que se ha presentado, que lamentablemente nosotros, bajo estas circunstancias, hemos tenido que hacer uso de nuestra profesionalidad, dando el apoyo psicológico a personas familiares, víctimas de familiares, allegados, amigos, incluso la comunidad donde, donde, donde ocurrió el hecho también se ha visto afectada, los vecinos, las comunidades del interior del país, Jaina, San Cristóbal, o sea, ha sido una conmoción social bastante grave y sobre todo ha sido un impacto psicológico en todos nosotros. Con los niños, el abordaje de los niños es muy delicado y es muy especial, porque normalmente a nosotros no se nos enseña la muerte de un ser querido, ni cómo aceptarlo. Nosotros tenemos una idiosincrasia, una creencia de que a nosotros se nos cría como que nosotros no vamos a perder a los padres o a la madre, o sea, no se nos enseña sobre la muerte, no como en otras creencias que sí te enseñan desde pequeño que la muerte es un paso de la vida natural y bueno, y la vida acaba con la muerte. Entonces, también hay que ver cuál de estos niños tiene un apego emocional a los padres, que ese es Y otra agravante. O sea, hay muchos factores y cada caso es especial. perdón que te interrumpa, Carolina. Tú decías algo muy interesante y es que eh, nunca nosotros esperamos que un ser querido vaya a morir, ni siquiera nosotros mismos, pero cuando un familiar o un pariente muere por causas naturales, no genera el mismo impacto que genera una muerte como la que ocurrió o las muertes que ocurrieron ahí en la tragedia del Jet Set. Entonces también eso se suma a esta agravante, a esta situación. Sí, porque la causa de la muerte muchas veces genera un consuelo. Por ejemplo, si tenemos un allegado, un familiar, un amigo que ya está padeciendo de una enfermedad, por ejemplo, de un cáncer, de una enfermedad terminal, pues ya uno no es que se prepara, porque vuelvo y te digo, a nosotros no se nos enseña sobre la muerte, pero ya uno más o menos sabe cuál va a ser el desenlace. Pero ante una tragedia como esta, igual que un accidente automovilístico, hasta un infarto, tú lo pasas más fácil. Bueno, su corazón dejó de funcionar, pero este tipo de causa de muerte tan trágica, vienen muchas incógnitas, vienen muchas preguntas. ¿Por qué?
¿Por qué tuvo que ir? ¿Por qué no se quedó? Mira este señor, don Eduardo Estrella, que él decía, es que yo ni siquiera sabía que mi hijo estaba ahí. O sea, Que ni se imagínate tú el imaginaba. impacto, exacto, Sí, imagínate tú el impacto de tú entender que tu hijo está durmiendo y que te llamen a las 4 o las 5 de la mañana, que tu hijo falleció, pero y tú vas a quedar, pero yo sí, pensé que él estaba sí. en su casa durmiendo. Entonces, ese tipo de muertes son muertes muy traumáticas. Estos niños hay que trabajarlos con mucha delicadeza, hay que trabajarlos con mucho amor, porque cuando tú pierdes un padre o una madre, sobre todo con los menores, tu dinámica familiar cambia. Si perdió uno de los dos, tú dices, bueno, ok, perdió uno de los dos, pero si lo pierde a los dos, por ejemplo, que sean dos hermanos o tres hermanos, y que esos tres hermanos estén casados y que cada uno tenga su familia. Y los abuelos vamos a suponer que estén ya porque sean personas mayores. Claro, no los van a dejar a la deriva, pero la dinámica de cada familia es totalmente diferente. Entonces, ese niño o esa niña va a tener que adaptarse a una nueva dinámica familiar, adaptarse a una nueva dinámica afectiva, adaptarse a una nueva dinámica quizás escolar, porque quizás los padres lo tenían en X colegio, pero ahora no va a haber los Sí. recursos No, económicos. como hay muchos casos ahí de padres que eran emprendedores, que eran empresarios y que la pareja se dedicaba a un negocio y Que eran sustentaban su microempresarios. economía. Exacto. Ya no tienen el sustento familiar, pero ahí tú mencionas otro punto interesante. Esos niños que antes tenían la facilidad de estudiar en un colegio de cierto nivel, ahora quizás quien se haga cargo de ellos no podrá costear ese colegio y quizás pasan a un liceo o a una escuela pública y también eso tiene sus efectos negativos. No, y las clases extracurriculares de los niños, por ejemplo. Hay Sí. muchos niños que tienen clases extracurriculares que los padres se dividen la responsabilidad del llevar y del traer. Ujú. Entonces, hasta en eso le va a afectar. Y no sé si dentro de estos niños habrá uno con una habilidad especial. Porque imagínate tú, por ejemplo, que dentro de estos niños haya un niño que tenga una habilidad que sea autista, por ejemplo, que tenga síndrome de Asperger, que tenga síndrome de Down, que requieren cuidados especiales por su habilidad especial que tiene. Entonces, es otra carga para la persona que va a asumir la tutela y la custodia, va a ser otra carga que quizás no sabe cómo lidiar con esta habilidad especial que tiene este niño. Entonces, son muchas aristas que esta tragedia ha dejado. Son muchas las consecuencias. No es tan solo que se cayó y que fallecieron 200 y pico de personas. Es que esas consecuencias a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de comunidad, a nivel social, ha afectado a todo el mundo. O sea, yo particularmente como psicóloga he tenido que estar refiriendo porque personas que no pueden dormir. Imagínate si es una persona adulta que no puede lidiar Y con una gente que pérdida. simplemente lo ha presenciado a través de las Sí, plataformas sí. digitales, los medios de comunicación, que ni siquiera tuvieron un familiar ahí y los ha impactado. Yo conozco gente cercana que a veces están durmiendo y después no pude dormir anoche. ¿Y qué pasó? No, estaba pensando en esto, aquello, la tragedia. O No, sea, yo le decía a algunos allegados que estaban sufriendo este tipo de duelo colectivo. Yo le decía que no tenían familiares ni allegados, que no conocían a nadie que les impactó tanto. Y yo les recomendé suelten las redes, no se sobreexpongan, porque es una sobreestimulación. Entonces, si tú eres una persona ansiosa, por ejemplo, tú estás diagnosticado con trastorno de ansiedad o con algún tipo de trastorno del estado de ánimo, esta noticia, la sobreexposición de esto te va a sobreestimular tu trastorno. ¿Qué va a pasar? Que te va a dar un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Yo tengo una amiga que ella me decía, ella me dice, mamá, es que yo estoy en un punto que yo no puedo ir a lugares cerrados. Y cuando sí. yo tengo un lugar cerrado, yo vivo mirando para el techo. Y ella no, o sea, y yo te digo, eso es
imagínate tú, esa es una consecuencia de personas que no han perdido a alguien en esa tragedia. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de una gente que sí la ha perdido? Aparte, las víctimas, ese trauma de estrés postraumático que tienen las víctimas sobrevivientes, eso no se va, alguien me dijo, no, eso en 6 meses, eso no es verdad. Hay Mm. gente que todavía, las Torres Gemelas, todavía tienen un trastorno de estrés postraumático, que no pueden ir a un mall, que no pueden ir a Espacio una público. edificación que tenga más de 3 niveles, y de eso hace cuántos años. Sí. Entonces, esto es algo que se tiene que aprender a vivir con esto. Lamentablemente, fue una tragedia. Y si para las personas adultas es difícil, ¿qué será para un niño o un adolescente? Porque la adolescencia, siempre lo hemos hablado aquí, es una de las etapas más difíciles de la vida. Entonces, estos adolescentes, si dentro de estos niños y adolescentes, o sea, si dentro de estas víctimas que han pedido sus padres hay adolescentes, se le va a sumar, ya de por sí ellos tienen que lidiar con muchos cambios fisiológicos, hormonales, cerebrales. Imagínate tú entonces, en esa etapa que de por sí es rebelde, van a tener entonces una rebeldía contra Dios, contra la sociedad, contra la vida. Entonces, esa etapa de esos adolescentes que han perdido a sus padres en esta tragedia le va a ser más difícil. Y ahí entonces se pueden desarrollar muchos temas que si no se trabajan a tiempo podrían tener consecuencias, las secuelas de por vida. Carolina, y entonces desde la óptica familiar, ¿cómo debe la familia desde el principio ya, tras concluido este proceso, la tragedia y todo lo que implica, cómo deben abordar la situación con los niños o gradualmente? ¿Cuál es el comportamiento que deben asumir frente a ellos? Lo que pasa es que, mira, es lo que te decía ahorita, cada caso es diferente. Entonces, aquí estamos hablando de que no es tan solo el niño el que ha sufrido la pérdida. Hay una familia que está pasando por un proceso de duelo. Entonces, no todo el mundo acepta el dolor igual. Y aparte de eso, no todo el mundo supera, que yo lo dije en un programa anterior. Yo no creo que las víctimas ni familiares de víctimas vayan a tener un proceso rápido de recuperación. Le va a tomar mucho tiempo el llegar a la Pero la aceptación. sociedad en sí todavía Exacto. está de luto. Todavía yo conozco gente que dicen que no. Sí, Yo, sí, yo todavía hace 2 semanas, y yo conozco personas que están en estado de negación. claro, claro. Entonces, yo explicaba que el duelo es por etapas, y obviamente la primera es la negación, pero tú tienes que transcurrir 3 etapas más para tú poder llegar a la aceptación, y eso es muy difícil. Entonces, una familia que haya sido afectada, vamos a suponer, están los abuelos, el papá, la mamá y los niños. Los abuelos perdieron a sus hijos o perdieron a uno de sus hijos. Están pasando por su proceso de duelo ellos. Entonces, tienen que darle soporte y apoyo psicológico y moral a los niños huérfanos que quedaron. Pero ¿cómo le van a dar apoyo si ellos mismos están pasando por su duelo? ¿Entiendes? Entonces, tienen que hacer una terapia familiar de duelo, la familia completa. ¿Entiendes? Claro, en el caso de los adultos, podría ser, quizás se aceleraría el proceso de aceptación, quizás porque tienen que tomar la custodia legal de los niños y tienen que estar ahí para ellos. Pero el hecho de que no lloren, por ejemplo, delante de los niños para no deprimir a los niños, no implica que ellos están pasando por su proceso personalmente. Entonces, el abordaje tiene que ser a nivel de la familia completa, a nivel familiar, para poder, y sobre todo, instruir a estos futuros tutores legales y que van a tener la custodia de los niños, instruirlos, porque estos niños van a presentar rebeldía, van a presentar comportamientos agresivos, van a presentar algunos tristeza, depresión, y en los niños es quizás un poquito más difícil porque los niños no saben, acuérdate que era lo que te decía, a nosotros no se nos enseña a comunicar nuestras emociones, y más si son del sexo masculino. Entonces, eh,
Los psicólogos tienen mucho trabajo. Los psicólogos y los psiquiatras tienen mucho trabajo. Yo no sé si era a ti que yo te decía en días anteriores que los medicamentos es por furgones que lo van a tener que mandar a Sí, buscar. sí. Porque ya se ha disparado. Los psiquiatras, vuelvo y te digo, los talonarios no le dan, los recetarios no le dan, Ujú. porque tienen que recetar ansiolítico, antidepresivo, calmante, tranquilizante. Y una paz no te va a sacar de ese tema. No, Entonces, entonces la situación involucra a toda la población. Hay gente que ajena, como lo hemos dicho y lo repetimos ahora, que ha tenido que buscar ayuda psicológica. Entonces, ante la alta demanda de más de 400 gente y que eso se multiplique exponencialmente porque por cada afectado hay 5, 10, 20 eso yo te familiares. iba a decir. ¿Entienden? Aquí no hay 20.000 psicólogos. Estamos hablando de miles de situaciones y es un caso lamentable. El gobierno, a través de Supérate, activó un bono de emergencia, Carolina, para dar una asistencia de 30,000 pesos durante un periodo de 6 meses a las familias afectadas. Y eso también incluye acompañamiento psicológico. Sí, y también ¿Qué tan importante es esto, la Carolina? alcaldía del distrito también habilitó asistencia psicológica de la mano de nuestra alcaldesa Carolina Mejía. También habilitó asistencia psicológica gratuita. Nosotros estamos dando también asistencia psicológica gratuita a estas víctimas. Es importante que el gobierno haya intervenido porque así como habían muchas personas que pudientes dentro de esta tragedia, así también habían personas que quizás tenían 3 meses ahorrando para ir a ver a este cantante Claro. en el Yesé O un cumpleaños. o un Aquí hay cumpleaños. gente que comienza a planificar su cumpleaños seis Exacto. meses antes. O los empleados de la que fallecieron Claro, claro. en No, esa y que ahí había tragedia. gente de todos los niveles sociales, Carolina. Exacto. Entonces, esto que el gobierno ha hecho con relación de darle apoyo psicológico, yo creo que es una muy buena iniciativa porque hay personas que no pueden pagar una consulta psicológica y, vuelvo y te digo, en una familia quizás hay que intervenir a la familia entera. Y va ahí, por ejemplo, por ejemplo la hermana, porque no soporta haber perdido a su hermana o a su hermano, pero de ahí si hacen un buen historial clínico, va a tener que ir el papá, la mamá, el hermano, hasta la asistente doméstica de la casa, si tiene una buena relación, va a tener que ir porque le ha afectado. Sí. Entonces, es un No, tema y que la misma tragedia, el impacto económico que tiene en la familia es exacto. bastante fuerte, porque ahí tuve la oportunidad de conversar cuando estaban en patología forense con un señor que él perdió 5 miembros de su familia. Mira, Imagínense ustedes los actos fúnebres, el ataúd y los carros fúnebres para 5 personas de una misma familia, sin un dinero que hay que buscarlos y por más millonario que usted sea, esos son recursos que uno nunca está preparado para buscar 500, 600,000 pesos de una vez. imagínate el impacto psicológico a este señor, que creo que él fue el que perdió a la esposa y los 3 hijos, ¿verdad? Yo no recuerdo, pero sí, Hubo uno, sí, ajá, él la perdió a la esposa, esposa y sí, los 3 hijos, sí, creo que el esposo de una hija ajá. o algo así. Imagínate tú, ese señor, o sea, ¿cómo va a estar su estabilidad y su salud mental? ¿Qué tan afectado va a ser? No solamente perdió a su esposa y sus 3 hijos. Sí. O sea, imagínate tú, si ya de por sí perder una esposa o un compañero con el que igual ya tiene un tiempo, es un poco complicado. Imagínate perder a tus 3 hijos. Es igual que el caso de doña Melba Ah, de Grullón. Esa señora perdió su única hija y como ella hay muchos. O sea, o sea, este tipo de tragedia te hacen pensar mucho en la. Yo conozco gente como que le han dado para atrás, como que han dado reversa ujú, y ahora ven la vida de manera diferente. O sea, sí, esto sí. nos ha llevado a muchos a pensar, no quizá de manera diferente, pero sí a replantearnos las prioridades que tenemos. Porque, como tú decías, hay personas ahí de recursos normales, Sí, vamos a sí, poner clase media, que clase recursos media, económicos clase limitados, baja, ok. bajos, Pero ahí había personas de clase muy muy pudiente, poderosas, que lo que tenían no todo. entendí, que lo tenían todo, o sea, que no se tenían que levantar, que si hay que pagar la luz, que si hay que. No, Ujú. no, 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 no. Entonces,
esa gente que estaban ahí no sabían que ese iba a ser su último día. No, y que tenían, si se trataba de dinero, tenían dinero para comprar no una, dos o tres vidas. ¿Entiendes? Entonces, Pero pero ¿y ahora? sí, Entonces, esto yo conozco mucha gente que lamentablemente esta desgracia, esta tragedia, le ha abierto los ojos a mucha gente. Esta tragedia le ha hecho repensar a muchas personas lo frágil que es la vida. De que hoy estamos, pero mañana no sabemos. La gente da la vida por hecho. Yo siempre le he dicho, la gente da la vida por hecho. La gente cree que uno va a estar para toda la vida. sí. Yo relajo mucho con mi hermana porque le digo, mira, aprende, y esto va a durar para toda la vida. Pero es verdad. Entonces, hay gente que se han replanteado su vida, que si su prioridad era comprarse un apartamento en la Nacaona o un Mercedes, ahora dicen, no, prefiero pagar un viaje para irme con mi familia, Sí. por ejemplo. ¿Entiendes? Esta tragedia, de todas cosas malas, hay que ver las cosas buenas, y eso lo dice mucho Víctor Frankl, un excelente psicólogo y psiquiatra. De todo, por algo pasan las cosas. Y lamentablemente tenemos a veces que pasar por muchas situaciones no muy agradables para replantearnos muchas cosas. Y esto ha llevado a mucha gente a replantearse. No, y como sociedad también, la gente, eh, tú lo mencionas, para Semana Santa mucha gente tenía tantos planes y después dijeron, no, mira, yo me iba de viaje para tal sitio, mi esposa se iba con mis hijos y decidieron cambiar su agenda y decir, no, prefiero quedarme tranquilo o de ahora en adelante las cosas se van a manejar de tal y tal forma porque eh, ¿quién se iba a imaginar? Muchas de los familiares de los afectados en declaraciones que han dado dicen eso. ¿Quién se iba a imaginar que el Jet Set, la discoteca, u- Ícono, es un una, ícono. claro, un ícono de Santo ¿Quién Domingo no fue al Jesse? y una discoteca exclusiva, que aunque Sí, tenía acceso la población en sentido general, pero cuando tú hacías un consumo en el Jet Set, tú sabías que tenías que pagar un dinerito cómodo. O sí, sea, sí, porque no entonces, es que tampoco tú con 1.000 o claro, dos y, mil pesos y te era iba a una pasar la discoteca noche. exclusiva donde no se consumía juca, donde no se fumaba, que tú Exacto. querías pasar un momento agradable. Tú decías, no, yo me voy para el Yexé a consumir música tropical y realmente que nos llama a reflexionar y a ver la vida de una forma diferente. Carolina, te mencionaba en la pausa, el lugar de la tragedia sigue recibiendo gente, La gente lo ha convertido en un santuario, en todos los realidad. días van gente, Los fines de semana estoy viendo que me está viendo sí, mucha mucha gente. gente, prenden velones, depositan flores. Esto, ¿qué tan positivo es que se mantenga esa temática o eso mantiene ese luto vivo en la población? Lo que pasa es que muchas veces para uno poder hacer un cierre, para uno poder entender a nivel psicológico muchas cosas y aceptar lo que pasó, porque yo te decía, y lo acabo de decir, hay todavía gente que está en negación. Entonces, si tú no vas y lo ves, tú no lo crees. Yo entiendo que es una buena, o sea, es bueno que las personas lo hagan porque de una manera u otra están expresando su sentir, su dolor, su condolencia, quizás para enfrentar que sí pasó, que sí ya no está, que sí se derrumbó. Para mí, yo no lo veo mal, porque es una terapia de exposición, sobre todo para las víctimas o los familiares de las víctimas o las víctimas sobrevivientes. Aunque no creo que las víctimas sobrevivientes por el tema del trastorno de estrés postraumático estén preparadas para la mayoría. Yo he tenido pacientes que le pasa algo, no, 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 hoy mismo, yo tengo que ir mismo, doctora, yo voy hoy mismo para salir de eso. Sí. Es como para acelerar su Ahí, proceso. ahí nosotros la semana pasada colocamos unas declaraciones de una joven de Jaina que ella sufrió varias lesiones eh, y todavía está en silla de ruedas y ella acudió con el grupo Jaineros Dorados. Ah, sí. Ella Que ellos acudió, fueron, incluso hubo un grupo de ellos que fue a ver. sí, Sí. sí, y ella acudió al lugar, ellos hicieron una manifestación ahí pacífica y mientras ella hablaba hubo un punto donde ella se desplomó dando gritos
llorando. Claro, porque ella recordaba algo normal. Ella acaba de Sí. pasar por un proceso en ese Entonces, mismo sitio. eh, conectándolo con el que no tuvo ningún familiar en la tragedia, ahí también yo me he topado con gente que viene desde Nagua, desde el Ceibo, desde Moca, y gente que necesita ir al lugar y ver, y ya como tú mencionabas, como cerrar ese capítulo, pero hasta que no van, no se sienten tranquilos. Porque no lo creen. Sí. Entonces, era lo que Y te entonces ahí decía. yo me he topado con muchos casos de gente del interior que viene exclusivamente a eso. Lo, Familia lo han completa. puesto como un santuario. Yo entiendo que no sé cuáles serían las disposiciones gubernamentales o del Ministerio de Cultura, que me imagino que es quien debe de intervenir, pero sí creo que he oído que quieren hacer como un monumento Sí, un o un memorial, museo sí. o ese tipo de establecimientos. Yo entiendo, yo no lo veo, yo no lo vería mal. También algunas víctimas ya, familiares de víctimas ya cuando se sientan preparados poder ir. E igual cuando tú entierras a una gente en el cementerio, Sí. que tú le entierras hoy y si fue tan grande el entierro o el dolor que tú no vas por ahí hasta dentro de un año, 2 años, Ujú. como hasta que tú te sientas preparado Preparado, sí. para poder enfrentar de que él falleció, de que tú dejaste Ujú. a, a un familiar. Y para mí, eso es una terapia. Muy importante. Y también turistas, Carolina, que visitan el Sí, lugar. sí. Muchísimos turistas que están yendo y vienen, se hospedan allí en la zona colonial y dicen, no, déjame llegar al Jet Set porque es un caso que fue ampliamente difundido por la prensa internacional. Yo conversé con unos españoles, yo les decía, ¿y cómo ustedes se enteraron? Porque ustedes vinieron hasta aquí. Me dicen, no, es que nosotros vimos el primer reporte en televisión y 43 muertos, nos impactó, pero pensamos, ya, bueno, eso fue un derrumbe, murieron 43 personas, muy doloroso y ya. Pero entonces cuando comenzaron a llegar a las actualizaciones y a medida que las cifras iban aumentando, pues el nivel de alarma también para nosotros comenzó a aumentar y ya nos mantuvimos ahí pendiente a los reportes de prensa cada minuto. Y tenían un viaje planificado para Santo Domingo. Llegaron a Santo Domingo y aprovecharon y fueron a visitar el Jet Set. Pero mira si fue tan impactante que nuestro difunto Papa Francisco envió las condolencias y Sí, habló sí, de esta tragedia. O sea, mira la connotación internacional también que esto ha tenido. No es sí, sí. solamente que ha impactado a la República Dominicana, es que ha impactado a todo el Todo el mundo. mundo. No, y había gente ahí de varios países, Colombia, Sí, Venezuela, Estados Unidos, creo que Italia, había de varios países de Europa. Y nada, seguir las recomendaciones, Carolina, yo creo que es muy importante. eh, es muy crucial que ahora en esta etapa a esos niños que quedaron huérfanos se les dé la atención adecuada, porque dependiendo de cómo se reaccione ahora a nivel profesional en el acompañamiento que necesitan, vamos a tener un resultado mañana en el comportamiento de esos niños. así es. Vuelvo y te digo, el tema de los niños es un tema muy especializado. No todo el mundo trabaja con infantos juveniles. Por ejemplo, yo no trabajo con niños. Pero cualquier persona que necesite, bueno, sé que me contacte, que yo sí tengo colegas que son muy buenos trabajando con infantos juveniles y yo se los puedo referir, porque es lo que tú dices, lo que no se trabaja hoy, mañana podría ser Sí. fatal para la vida de este niño. Puede ser el resultado de lo que no se intervino el día de hoy. Entonces, tus contactos, Carolina, y tus redes sociales, porque eh, tú estás dando asistencia también gratuita. Sí, mis contactos es 809-851-9306. En este mes, hasta el 20 de mayo, no tengo cupo, pero Ok, yo sí puedo referir. O ok. sea, no sé si hay psicólogos que están, al igual que yo, dando asistencia gratuita, pero yo puedo referirlos. Y en Instagram, Carol GTR, y en TikTok, Carol GTR 27. Ahí damos algunos tips para esto y hace que se acerquen a las instituciones públicas que están dando asistencia gratuita. Yo conozco de Supérate y Ujú. conozco también de la alcaldía del Si tú distrito. mencionaste lo de la alcaldía, no Sí, sabía que ellos hicieron un comunicado de que están dando asistencia psicológica gratuita a víctimas el Jackson. del YESE.
Qué interesante.